El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Dixon. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. Que este episodio que están a punto de escuchar sea un recordatorio de que la conquista por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, es una lucha colectiva que debe trascender las fronteras. Nosotras las mexicanas hemos ganado mucho en cuanto a derechos. En 2023, 8 de 32 entidades ya han aprobado la despenalización del aborto. Y estoy segura que en un futuro muy cercano, todas en este país tendremos acceso a una interrupción legal del embarazo. En América Latina, los países en donde las mujeres pueden decidir libremente sobre sus cuerpos son Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana Francesa y Puerto Rico. Pero ¿qué pasa con nuestras hermanas centroamericanas? En nuestro continente, 3 estados son los únicos en los que se prohíbe sin excepciones la interrupción voluntaria e involuntaria del embarazo. Es decir, el aborto es un delito y esos 3 países se encuentran en Centroamérica: El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala y Panamá es permitido para salvar la vida de la mujer y en Costa Rica es permitido para preservar la salud. Sin embargo, la región ha vivido y sigue viviendo fuertes obstáculos y retrocesos a la posibilidad de una realidad de justicia reproductiva. ¡Les traemos flores! ¡Les traemos un mensaje de Beatriz! ¡Una chica que luchó por su vida! Este episodio está dedicado a exigir justicia para Beatriz, fallecida el 8 de octubre del 2017, porque su salud se fue deteriorando después de que se le negaran 2 abortos. El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo para la garantía de derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Pero también hay muchas organizaciones que están luchando para que Beatriz tenga justicia y para que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que ella vivió. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local, y también IPAS, Latinoamérica y el Caribe. Y con este episodio buscamos denunciar la discriminación estructural y la persecución penal a las que son sometidas las mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan emergencias obstétricas en El Salvador, particularmente aquellas que viven en pobreza y exclusión social. Este episodio es muy importante para nosotras. Por favor, quédense toda esta media hora y si está en sus manos, compartan. Voces en Resistencia. Bienvenidas sean todas ustedes a este episodio número 6 de la 5ª temporada de Voces en Resistencia. Hoy nos acompaña Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos, integrante de diversas expresiones del movimiento feminista en El Salvador y Centroamérica. Una mujer que lleva muchísimos años en la lucha y una muy querida amiga de mi mamá. Querida Morena, bienvenida a Voces en Resistencia. ¿Cómo estás? Bien, Julia, muchas gracias por invitarme y hola a todas. ¿Cómo están? Bueno, pues tienes que saber que este programa lo escuchan principalmente mujeres jóvenes mexicanas, entonces me gustaría comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco en orden cronológico la historia de Beatriz para que nuestras radioescuchas puedan entender el por qué estamos exigiendo justicia. Bueno, miren, empecé a conocer la historia de Beatriz un sábado en la tarde. Un sábado en la tarde que llegué a mi casa cansadísima, y justo dije, hoy tengo chance de dormir un rato, cuando tuve una llamada de una compañera de otra organización que me dijo, te han mandado un correo electrónico, por favor míralo, es urgente. Y yo, quizás después que duerma, pero dije, no, voy a ir a verlo. Y lo vine a ver y vi un reporte del hospital que hablaba de una muchacha que tenía una enfermedad que se llama lupus eritomatoso sistémico con afectación renal, decía, y además le habían diagnosticado un embarazo con un feto anencefálico. Es decir, que no tiene cerebro, pues no tiene cráneo ni cerebro, no ha desarrollado y no iba a desarrollar. Estaba como de 12 semanas de embarazo a esas alturas.
Yo dije, uy, a esta muchacha solo le falta que la hayan violado. Recuerdo que eso fue lo que pensé. Esa fue mi expresión en mi cabeza. Pero bueno, vamos a ver, dije yo, si esto es cierto, si existe, si no existe, y qué piensa ella. Entonces llamé a una compañera y me dijo, yo mañana puedo ir al hospital. Y se fue el domingo al mediodía al hospital de maternidad a preguntar por ella, porque además tenían un apellido en común. Y entonces, pues ella preguntó como que era su prima. Y así fue como me dice al mediodía del domingo, fíjese que no la encontré porque ya le dieron de baja el viernes en la tarde. Entonces averigua dónde vive, le dije yo. Y fue ella a averiguar ahí y le dijeron que era en un caserío La Noria, un cantón de Tierra Blanca, en un municipio que se llama Jiquilisco. Ahí hay unas redes de mujeres a las que yo conozco. E inmediatamente llamé a una compañera que tiene mucho liderazgo con las organizaciones de mujeres de ahí y le pregunté, ¿ustedes podrían averiguarnos si esta persona existe? ¿Dónde vive? Aquí tengo esta dirección, este caserío, nada más el caserío, y si pueden hablar con ella. Y entonces, pues ya como a las 7 de la noche me llamaron y me dijeron, estamos a 10 pasos de la entrada de la casa de la mamá de ella. Ahí está ella y ahí está su mamá. ¿Qué querés que le digamos? Bueno, queremos que le pregunten, que se presenten, que son de organizaciones de mujeres, que le pregunten si ella conoce su diagnóstico y si está de acuerdo con la recomendación que los médicos le dan. La recomendación era la interrupción del embarazo. Y si ella lo conoce y si su mamá también lo conoce y están de acuerdo. A las 8 de la noche teníamos la respuesta. Dijeron sí, ambas cosas, si conocen el diagnóstico y si están de acuerdo con la recomendación médica. Al día siguiente ya nos vimos con Beatriz, tuvimos una reunión con ella, le explicamos, mira, nosotras defendemos los derechos de todas las mujeres, pero queremos apoyarte y no vamos a supeditar los derechos de todas a tus derechos. Si vos querés que te apoyemos, pues sí, dijo ella, yo quiero que me apoyen porque yo quiero vivir, o sea, eso lo tengo claro, dijo desde el primer momento. Entonces al día siguiente se fue un grupo de abogados, de 2 abogados con ella al hospital de maternidad a plantearle a los médicos, miren, háganle el procedimiento, la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto se va a quedar callada, no vamos a hacer ninguna demanda ni denuncia ni nada que les vaya a afectar, pero háganselo. Y entonces la respuesta de los médicos fue, miren, no podemos, y le dijeron a Beatriz, si te hacemos el procedimiento sin permiso legal, la primera que vas a ir presa sos vos y los segundos nosotras. Hay que conseguir el permiso legal para poder realizarlo. Y ahí empezó, digamos, ya el proceso de apoyo nuestro, o ahí siguió. Decidimos con Beatriz, al día siguiente nos reunimos, que lo mejor era poner un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Lo pusimos en representación de ella. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el más alto tribunal constitucional en el país, le fue dando largas, pidió un peritaje al Instituto de Medicina Legal, donde estaba una persona que claramente es un activista contra el aborto, buscó a un cuerpo médico que no estuviera, digamos, vinculado al hospital de maternidad para hacerle el peritaje, y ahí hubo una primera manipulación. Incluso después recibimos una carta de una médica de ese Instituto de Medicina Legal diciendo que a ella le habían obligado a firmar ese peritaje. Y bueno, la Sala de lo Constitucional se tardaba, Beatriz se iba poniendo mal y entonces pedimos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión le dio las medidas cautelares y aún así el gobierno no procedió. Entonces la Sala de lo Constitucional después, más o menos ya estamos como en mayo, a mitad de mayo, dijeron que iban a hacer una audiencia constitucional, que nunca hacen audiencia para casos constitucionales, pero en esta ocasión sí dijeron que iban a hacer una audiencia. La hicieron y de ahí, después de 2 días de audiencia, una audiencia como que Beatriz hubiera estado acusada, cuando ella era una muchacha que estaba simplemente pidiendo que le hicieran un procedimiento médico
para salvaguardar su salud y su vida, porque además tenía un niño ya al que quería cuidar. Pues fue un juicio desproporcionado. Estaban los 5 magistrados de la Corte con todos sus apoyos, secretarios y todo, el Instituto de Medicina Legal y otras instancias, y del otro lado estaban Beatriz con los 2 abogados que nosotras habíamos contratado, más los médicos a los que habíamos acusado. En esas condiciones fue la audiencia constitucional de la sala para el caso de Beatriz. Después de 15 días, la sala le negó el amparo y entonces, frente a esa situación un poco desesperada, estábamos ya haciendo el comunicado y viendo qué podíamos hacer porque ya el embarazo estaba más avanzado, cuando llega al día siguiente. Bueno, le habíamos pedido nosotras, después de esa audiencia, le pedimos a la Corte medidas provisionales, que es otro nivel de intervención y de recursos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, al día siguiente que la Sala de lo Constitucional dio su respuesta de negación al amparo a Beatriz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio medidas provisionales que ya generaron el marco jurídico para que hicieran el procedimiento. Beatriz pasó 81 días esperando, le hicieron al final una histerectomía, es una operación de índole mayor. Como dice el médico tratante, estuvo 5 días en cuidados intensivos, cuando eso habría podido ser un procedimiento mucho más pequeño en las primeras semanas de embarazo. Y bueno, Beatriz cuando salió ya del hospital, quiero decir que cuando le hicieron la histerectomía nació viva la criatura que estaba gestando y murió a las 5 horas. Nosotras acompañamos también el velorio de esa criatura por Beatriz, porque ella nos pidió que lo hiciéramos. Entonces acompañamos eso y después cuando ella salió del hospital llegó, dio las gracias por el apoyo que se le había dado. Había quedado frágil ella, pero digamos, ella dijo, ¿qué puedo hacer para que ninguna otra mujer pase lo que yo he pasado? Y ahí es donde le propusimos, le planteamos una posibilidad, es poner una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la pusimos 6 meses después casi, el 29 de noviembre del 2013, pusimos la demanda ante la Corte, la Comisión Interamericana, y es la que ahora la Comisión ha elevado a la Corte y la audiencia va a ser el 22 y el 23 de marzo. Morena, aquí te interrumpo porque nos tenemos que ir a un corte musical. Vámonos a escuchar un poquito de musiquita. Esta canción que les voy a presentar es de la rapera mexicana Shimbo y es justamente un canto para las mujeres de todo nuestro continente. Una canción muy sanadora. Escuchemos El Cardón de Shimbo. Voces en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia. En Twitter como @VioletaRadio_FM y @Reactor105. Y bueno, regresamos con Morena Herrera, que nos estaba contando la historia de Beatriz. Síguenos contando, Morena, por favor. Bueno, solo quería contarles que Beatriz quedó frágil física y emocionalmente después de aquella historia. Nosotras le pedimos al Ministerio de Salud que le diera un tratamiento prioritario. Muchas veces no le daban ni los medicamentos para lupus. Y en el 2017 ella tuvo un accidente de una moto cuando iba justamente a pasar consulta al hospital y se golpeó. Los golpes de ese accidente la llevaron al hospital, pero no eran golpes de suma gravedad. Sin embargo, en el hospital adquirió una neumonía nosocomial, o sea, una neumonía de las que se adquiere en el hospital, y allí esa fue la causa de muerte. Ella murió en el 2017. Bueno, no solo de ahí, sino de toda la lucha que hubo en el 2013 por la vida de Beatriz, se ha convertido en un símbolo que nos da fuerza a la lucha por el derecho a decidir de las mujeres. Muchas gracias, Morena. Mencionabas que el 22 se llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Beatriz y además sabemos que es la primera vez que se mencionará como tal
el aborto. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de esto que se hará en la Corte y por qué es importante para las mujeres de la región y no solamente de El Salvador? Bueno, es importante porque, como he dicho, es la primera vez que de manera clara y enfocada la Corte va a dirimir si los estados tienen responsabilidad ante la necesidad de una interrupción de un embarazo de las mujeres. Entonces, es la primera vez que se va a discutir de manera concreta este caso y, como sabemos, las resoluciones o las sentencias de la Corte Interamericana tienen dos tipos de características. Una es que generan jurisprudencia, es decir, son aplicables a la jurisprudencia o a la jurisdicción de otros países que sean firmantes del Pacto de San José, se llama, que es el pacto que crea, digamos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que saque, digamos, como referencia a esta Corte va a poder ser asumido por otros países de la región y en ese sentido es muy importante. Nosotras no tenemos duda de que se va a poner en evidencia y la Corte va a reconocer que a Beatriz le violaron los derechos. Eso sí, le violaron unos derechos importantes, pero tenemos mucha expectativa en lo que la Corte establezca como medidas de no repetición, porque el alcance de estas medidas, es decir, de hechos para que no se repitan situaciones como las que vivió Beatriz, son importantes porque ocurren en muchas de nuestras sociedades y puede significar cambios en las normativas y en las políticas públicas, pues, de nuestros países. O sea que sí es un precedente para la despenalización del aborto en países centroamericanos que sabemos que son altamente penalizado el aborto. Sí, centroamericanos e incluso en algunos países latinoamericanos, pues también. Cuéntanos, Morena, ¿qué acciones están haciendo las diferentes organizaciones de la sociedad civil, las colectivas feministas? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están haciendo ruido ante este caso? Bueno, estamos trabajando como en varias líneas. Unas son los amicus curiae o cartas a la Corte que hemos pedido a distintas organizaciones y especialistas que puedan, en base a un esquema que organizamos, que puedan dirigirse a la Corte expresando razones por las cuales, digamos, debe tomar una determinada postura o haciendo sugerencias a la Corte. Esa es toda una línea que tiene que ver con el proceso de litigio directamente. Hay otras que son generar una opinión favorable con artículos de opinión, con trabajo periodístico, trabajo con medios de comunicación, que tiene que ver con llegar a más gente con artículos de opinión. La tercera es un trabajo en redes sociales bastante intenso. Hemos logrado que en algunos días, como el 8 de marzo, por ejemplo, Justicia para Beatriz fuera tendencia en las redes sociales. Y ya propiamente la cuarta línea es el trabajo de activismo de colectivos que se están creando contenidos o cada grupo puede crear su propio contenido en base a su experiencia, pero recreando los mensajes de Justicia para Beatriz. Sí, yo les cuento a todas las radioescuchas que estoy bien involucrada, estoy coordinando también esta campaña digital en redes sociales con activistas que próximamente van a poder empezar a ver en nuestras cuentas, en cuentas de activistas tanto centroamericanas, latinoamericanas, varias mexicanas que nos estamos pronunciando, porque sabemos que por ejemplo en México hemos estado ganando derechos, pero que tenemos que apoyar para que todas las mujeres del continente puedan gozar el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Pero también sabemos que hay derechosos, ¿verdad? Que hay toda una línea en contra de esta campaña. Nos quedan 2 minutitos. Morena, ¿nos puedes contar de esta reacción antiderechos? Bueno, hay como 2 líneas de reacción. Una local, que están hablando de Leilani y Beatriz. Leilani fue el nombre que le pusieron a la criatura que tuvo Beatriz, esa criatura que no iba a poder sobrevivir, que ya sabían que no iba a sobrevivir, pero para ellas no importa, lo que importa es, no importa el sufrimiento, como escribió uno, 5 horas, dijo,
por 5 horas vale la pena hacer sufrir 81 días a la mujer gestante, a la madre. Entonces, esa es una línea, y a nivel internacional su campaña muy fuerte se llama No Next Roe. Roe se refiere a Roe versus Wade, que fue el fallo que anularon el año pasado en junio en los Estados Unidos, que permitió el derecho al aborto en los Estados Unidos. Entonces están equiparando lo que representa Beatriz con lo que fue Roe para los Estados Unidos. Por eso es tan importante este caso, porque los grupos antiderechos están captando esto y necesitamos que sumemos nuestra fuerza. Pues sumemos nuestra fuerza, sumemos nuestro mensaje diciendo justicia para Beatriz. Morena, justicia para Beatriz, para todas las mujeres. Te agradezco muchísimo tu tiempo y también toda la lucha que estás haciendo y que llevas décadas haciendo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Julia. Voces en Resistencia. Ayúdanos a hacer ruido para exigir justicia para Beatriz. ¿Pero cómo? Las invito a que firmen la petición de justicia para Beatriz y su familia. El link lo pueden encontrar en las redes oficiales de la campaña. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok como Justicia para Beatriz. También ayuda dando like y compartiendo los contenidos estos días usando el hashtag Justicia para Beatriz. Y por último, sigue la audiencia, que se transmitirá en vivo los días 22 y 23 de marzo. Es importante que estemos todas para defender nuestro derecho a la vida. Muchas gracias por habernos acompañado esta media hora. Les mando muchos abrazos llenos de resistencia. Yo soy Julia Didrikson y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.